para este ejercicio número 3 vamos a considerar ese triángulo que está ahí, que es un triángulo escaleno, ¿sí? Escaleno, o sea que tiene todos sus lados distintos, ABC. Entonces, me dicen que se dibuja la mediana DE, o sea, esa mediana, ¿sí? Con eso me están diciendo que tanto D como E son los puntos medios de sus respectivos lados, ¿sí? Y aquí puede ser por despiste, no sé, para despistarnos. También nos tiran estas dos líneas que están ahí, que de hecho las voy a dibujar con otro color para que se entienda. Nos hablan de esas dos líneas que están ahí. O sea, trazaron esas dos líneas. De alguna manera, creo yo, para hacernos pensar que tanto DF como EF son también medianas, o que vienen a partir de la mediana de E. Lo cual no tenemos la certeza porque no nos dicen que ni DF sea mediana ni EF sea mediana. Por lo tanto, yo no puedo decir que F es el punto medio de este lado, ¿sí? Hay que tener cuidado con eso porque en ninguna parte nos hablan de eso. Vamos a ver las alternativas, a ver cuál encontramos verdadera. Me dicen que el lado CF, o sea, este que está aquí, es congruente con la mediana de E, con esta que está acá. Al no ser F un punto medio, no tenemos la certeza, ninguna certeza, de que puedan ser iguales. Por lo tanto, olvidémonos de eso. Esto no es verdadero solamente por eso. Pueden haber otras razones, pero esa es la principal. Tenemos que el lado AE, o sea este, es congruente con el lado AD, con este que está acá. Eh, Claramente no tenemos acá ninguna propiedad que nos valide eso. O sea, me refiero a que no nos dicen, ¿cierto? Que este triángulo pueda ser isósceles. De hecho, nos dicen que es escaleno. Así que de ninguna manera, con mayor razón, nos dicen triángulo escaleno. Eso quiere decir que el triángulo ADE, este, es semejante al triángulo ABC, ¿sí? Y si es semejante, entonces también este triángulo es escaleno y por lo tanto de ninguna manera AE con AD van a ser iguales. Luego nos dicen que el ángulo DCF, o sea, ese ángulo, es igual con el ángulo DEF, o sea, con ese ángulo que está ahí. Partimos de la base también que no sabemos si EF, este lado, es paralelo con DC, con este lado. Porque no sabemos, no tenemos información de F, no sabemos si es un punto medio. Por lo tanto, tampoco lo vamos a tomar como verdadero eso. Veamos qué pasa con la D. Tenemos el ángulo ADE, o sea S, es congruente con el ángulo DCF, o sea ese que está ahí. Acá nos dicen que DE es una mediana. Y al ser una mediana, de inmediato, el segmento DE es paralelo con el segmento CB. Y al ser paralelos, entonces ese ángulo es exactamente igual a ese ángulo. Por lo tanto, esa es la alternativa correcta, la alternativa que buscamos. Y luego en la E nos dicen ADE, el triángulo ADE, vamos a borrar aquí para no confundirnos, el triángulo ADE, este triángulo, es congruente con el triángulo BFE, con ese triángulo que está ahí. Pasa exactamente lo mismo, aquí el rol clave lo juega el vértice F. No tenemos información de ese vértice, por lo tanto no podemos decir nada con respecto a este triángulo, a ese triángulo. Así es que esta es por eso que tampoco podemos afirmar nada. ¿Sí? Alternativa D, entonces, eh, este ejercicio estaba bastante sencillo si nos damos cuenta de lo que yo les dije, de que F no es el punto medio entre C y B. Si lo fuera, ahí cambiaría la cosa, pero como no lo es, porque no nos dicen eso, ojo, aunque parezca en el dibujito, acá no podemos suponer nada. Toda la información la tienen que decir. Si no la dicen es porque no es así y probablemente sea una confusión que nos den
para que nosotros pensemos que es así. De hecho, lo dibujan igual para que nosotros lo pensemos. Pero eh, si no lo dicen, entonces no lo es. Perfecto, nos vemos entonces en el ejercicio 4. Chao.